Bueno, antes en el vamos a ver, confinamiento, ya ahora en la fiesta. Has de saber, Ya has de estamos, saber, ya Ignacia, estamos, que ya cuando esa estamos. luz roja está encendida, menos mal que todo lo que le decías, seguíamos hablando de bodas, banquetes y reuniones. Lo que nos gusta una boda, ay, de verdad. A algunas. Nosotros lo celebramos, Lo celebramos naturalmente, con una el sonrisa hecho oreja a oreja institucional, y- etcétera, etcétera. Bueno, Gregorio Lund, bienvenido de nuevo. Un placer. Un La placer. temporada que viene eres fijo. Me acaban de decir que has sacado la plaza, que solo han presentado y has salido. Bueno, bueno. O sea que ya veremos cómo lo arreglamos, Pues, pero queremos contar contigo todo el curso que viene de una manera más estable. Te podemos traer en helicóptero, en ave, no sé, en cóndor. Yo creo que a estas alturas, a partir de una edad, uno tiene que cuidar el ego y sobre todo dejar que se lo cuiden. Sí. De- Bueno, ahora, Perfecto. oye, a propósito de, una cosa es el ego y otra es el yo. Como decía aquel, el ego es ese argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Pero es muy interesante este libro, El eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español, porque una de las mamarrachadas que se cuentan, y yo cuando estudié la escuela de Salamanca para la historia del comunismo, la primera doctrina liberal, que esto es mi ley en la Argentina todavía no lo sabe, es por supuesto la española del siglo de oro. El siglo de oro, el pensamiento económico del siglo de oro español es absolutamente extraordinario, innovador, es el primer pensamiento global de la economía. En todos los aspectos. En todos, es una absolutamente. explosión de creatividad y Total. de rigor. Sí, señor. Al mismo tiempo, aventura, pasión, pero también lógica. Es decir, Y lo que dices, y el yo, que a mí me interesa mucho esta cuestión, porque como pasa con los liberales, yo he pasado por la COPE y a mi fe no me puede quedar. Tú puedes tener fe, pero yo he conocido demasiados obispos. Yo también. Eso pasa. Yo pasé pero no también pasa por la nada. COPE y En también- todo caso, España ha sido católica, importante, ha sido católica, y el catolicismo es la cultura popular española. No Y hay solo- una, sí, y hay no una solo- cosa que es la dignidad. El hombre hecho imagen y semejanza de Dios es digno. Por eso no se le puede estafar en la inflación, porque es robar en sus bolsillos al pobre, y el pobre está hecho imagen y semejanza de Dios, igual que el rico. Entonces, cuando tú ves el Lazarillo de Tormes, luego el Quijote, es que es el yo moderno, es decir, la idea de la libertad y la responsabilidad en el yo. Y cuando vi el título digo, bueno, es que efectivamente no hay digamos, en la literatura, por lo menos la latina, no hay un hallazgo del yo tan neto como el que aparece en el siglo de oro Sin español. duda, además de una diversidad, porque los místicos españoles Sí, dudan con más radicalidad que Descartes. sí, señor. Porque Descartes se queda, pues como dudo y la duda está ahí, luego soy. Pero los místicos te dicen, pero también puedo prescindir del luego soy y a ver qué pasa. Sí. Es decir, no hay menos rigor, qué sé yo, en San Juan que en Descartes, al contrario. Pero podríamos ver, es decir, ese yo del pícaro que aparece también. Yo, señor, soy de Salamanca, yo he nacido en tal sitio. Sí. ¿Ves? Y después acaba, para mí, en ese monumento al mismo tiempo grandioso y melancólico de la correspondencia entre Felipe IV y Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Una de las grandísimas, después de Santa Teresa, pues probablemente la más grande, de lo que llamaban ellos los recogidos. Sí. Que no eran exactamente místicos todos, pero recogidos. Y cómo pensaban, y luego los reyes, cómo sabían. Fíjate la diferencia de la monja de las llagas ¿Sabías que Sor María Jesús se ha convertido en uno de los mitos del nacionalismo tejano? Anda. Sí. En Texas, los independentistas de Texas consideran que el primer mito histórico que les da identidad es precisamente la bilocación de esta mujer que aparece allí, por Texas y Nuevo México. Es apasionante en todos los sentidos. Y lo que comentas filosóficamente, que a mí es lo que más me duele, me parece tristísimo, pues qué sé yo, que nuestros alumnos de bachillerato estudien a Locke e ignoren a Suárez, que es mucho más rico en todos los sentidos, más complejo, más profundo, más aún. Eso yo lo he hecho, comparar Suárez con Locke. Y la mayor parte de las cosas de Locke ya las ha dicho Suárez, pero cuando dicen dos cosas distintas, el moderno es siempre Suárez. Porque tenían una idea del derecho natural, que era una idea moral, no ideológica, una idea moral. Y claro, eso dura. La reflexión moral dura, porque se basa en eso, en la dignidad de la persona. Y aparte, todo el pensamiento económico parte de ahí. Decir, bueno, vamos a ver,
el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, está Dios y el hombre. Y es cuando dicen, que yo lo cito varias veces y es una frase impecable, dice, en el precio justo de las cosas, del que tanto se habla, esto lo recoge Juan de Mariana, pero antes están otros, San Juan de Lugo y tal, dice, el precio justo de las cosas, intervienen tantos miles de decisiones humanas en todas partes que solo lo puede saber Dios. El hombre se tiene que conformar con el precio de mercado. Pero Fíjate todo lo que hay, sí, primero la reflexión económica tanto. que hay ahí, las miles de decisiones que influyen en el precio de la... Ahí está toda la economía. Martín Azpilicueta es el gran Totalmente. creador, la primera teoría sobre la inflación es suya, ¿no? Sí, señor. Pero hay fenómenos que son de una riqueza extraordinaria, conceptual, filosófica, histórica, y que para la mayor parte de los españoles supuestamente cultos quedan en la ignorancia. Por ejemplo, la llamada doctrina española, doctrina política española, conocida de esta manera en la Inglaterra de Jacobo I. Sí. Pues Jacobo I se escandaliza. ¿Cómo puede ser que en España los reyes discutan con los filósofos sobre cuál es el poder real y qué es lo que instituye a un rey como rey? Porque en la doctrina española, al menos con los austrias, no es el poder del rey no deriva de Dios. Es otra cosa. Lo que deriva de Dios es la naturaleza política del hombre. Exactamente. Y por lo tanto, sí. Un monarca puede estar bien, pero puede estar bien una república, pues depende, es bueno aquel régimen que realiza de manera satisfactoria la naturaleza política del hombre. Eso es conceptualmente de una riqueza extraordinaria. Pero volvemos siempre a lo mismo. Nadie es esclavo de nadie, nadie es más que nadie, todos somos iguales a los ojos de Dios. Si somos iguales, tenemos derecho a nuestra opinión. Hay Juan de Mariana, yo lo cito mucho, claro. Juan de Mariana, que es el que al final, el último gran pensador, ya cuando lo meten en la trena, el siniestro duque de Lerma, el canalla, gran ladronazo, lo mete, oye, con casi 80 años, un año sin leer ni escribir. Es igual, confiaba en su memoria. El Parlamento de París lo condena. Lo quema. Efectivamente. Quema la de... Bueno, pero Juan de Mariana siempre, además tenía eso, decía, si el príncipe cristiano, se entiende, se extralimita y abusa y tal, hay que tratar de convencerle. Mas si insistiere, entonces no hay más remedio que derrocarle por todos los medios precisos. Cuando se dice el regicid, por supuesto, porque está ofendiendo a esos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro. Eso es, y además no hay concepto que no se problematice, porque cuando te encuentras los grandes teólogos dominicos, qué grandes, qué rigor, que te metes ahí y toda tu percepción de las cosas cambia, porque están discutiendo muy en serio y cada concepto que utilizan lo pulen, lo trabajan, ¿no? Sí. Bueno, cuando te plantean, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Porque hay algo que dices, muy bien, aceptémoslo, pero cuando intentas explicarlo, ¿cómo podemos estar hechos a imagen y semejanza de Dios? Pues entonces Soto dice de una manera para mí genial, porque Dios, al ponernos delante de Él, nos ha transmitido aquello que es la esencia de la inteligencia, memoria, entendimiento y voluntad. Sí, y eso, el rostro de Dios es estas tres cosas, memoria, entendimiento y voluntad. Por cierto, las tres cosas ignoradas en la educación actual. Sí, señor. De la memoria, ya nadie habla de la memoria. No, está prohibida. Está proscrita. Dice que es que la memoria, además siempre dicen lo mismo. Ya no aprendemos los Reyes Godos. Chicos, yo estudié en los 60 y no aprendí los Reyes Godos. O sea, pero qué manía con los Reyes Godos. Y además, ¿qué tienen de malo los Reyes Godos? Si me los hubieran enseñado, me los sabría. Yo tampoco los aprendí. Bueno, pero sabéis que Ataulfo fue un rey godo. Bueno, y si os dicen Pedro I, sabéis que no fue godo. Bueno, y yo sé que Suintila fue el más antisemita de los reyes y que fue una de las bases para que luego entraran los moros. Porque los judíos, como los mataban, se pasaron al otro bando. Pero bueno. Yo, en todo caso, porque si juntas a esto, para mí el gran fenómeno, y además lo ves, mires donde mires, es el encuentro gozoso de unos hablantes con su lengua. Que, bueno, pues aparece con Nebrija de la primera construcción, pero pues después ves que son gente que disfruta. Lope
disfruta, lo ves escribiendo, ¿no? Y Quevedo. La gente, hombre, Quevedo, Quevedo, ¿qué más? Quevedo es un monstruo, pero es esa sensación de que es posible, en un mundo en expansión permanente, en el cual además, allá donde se expande el mundo hay un español, en cualquier campo, Sí. allá donde se expande el mundo hay un español, pues dices, ¿cómo somos tan tontos para ignorar todo esto? Hay una historia que yo citaba en la primera, cuando escribí Lo que queda de España, de Juan Ramón Jiménez, Sí. que es cuando llega a Argentina. Y entonces le encanta oír el español de Buenos Aires, y dice, y entonces ellos dicen caballo, caballo y cabacho, y todo suena como si sonara en el mármol. Claro, el tío que viene de Huelva, un exquisito como Juan Ramón, el gran poeta del siglo XX español, pero claro, se encuentra con la lengua, con variantes, pero claro, es la lengua pura española. Y el tío se queda extasiado. Dice, no quiero aprender ninguna lengua, solo quiero saber mi español cada vez más en América. Él vivió también en Miami, vivió un año en la calle Alhambra, en Coral Gables. No hubo manera, pero algunos poemas de la Florida son preciosidades y es el encuentro con el idioma. Claro, yo ayer, me gusta mucho hablar y además ahora tiene las posibilidades telemáticas Claro. de hablar con gente de Hispanoamérica. Ayer tuve una charla larga con un grupo de docentes argentinos. Pues escucha, ¿te entiendes? Claro, ¿Te entiendes? Y no solamente te entiendes, sino que te apetece comunicarte. Y eso, pues tenemos dos maneras de verlo. O bien flagelarnos porque nuestra historia no está a la altura de nuestros prejuicios, Sí. o bien aprovechar lo que tenemos para construir futuro. Y bueno, pues En Argentina, por cierto, han prohibido el lenguaje inclusivo. Sí, sí. Porque dice que va contra el derecho a aprender de los niños, que es exacto, Francia. además, igual que en Francia, la han calcado, oye, que lo han prohibido, y está la payasa Filomena y la payasa Kirchner, están que se la llevan los demonios. ¡Qué abuso! ¿Cómo que qué abuso? Abuso tuyo que que destrozas la gramática, que es gratis para los pobres. Bueno, Gregorio, ¿cómo se...? Antes yo he estado, bueno, es que a mí se me llevan los demonios cuando vengo el payaso este de Rosario, dando clases de sentimiento aragonés y español en ese dialecto grotesco que se han inventado y que llaman aragonés, que dice iste y pronuncia. Y a pronuncia le llaman un idioma, o sea, ya es que me saca de quicio. ¿No sabes que se acaba de traducir el infinito en un junco al aragonés? No me jorobes. En un junco, ya ha cabido. Son muy capaces, ¿eh? ¿Sabes cómo le llamaban cuando empezaron con el asturiano? Que es siempre ha sido, pues nada, bable. Bable, que significa habla. Un bable no llega a dialecto, es un bable, es un habla. Bueno, el campo magnético, Pauca Trapa. Mira, Pauca Trapa. Sí, sí. esto recuerdo que lo Prauca contaba Trapa. Balbín. Lo primero, claro, campo magnético, Pauca Trapa. Dice, no me jorobes, sí señor, Pauca Trapa. Pronuncia, aragonés, pronuncia. Y hay que anunciar, decirlo así, a lo Martínez Soria, cago en la. Madre y mía, qué cuando horror. eso, pues resulta que te encuentras con Quevedo, Sí. ¿cómo no vas a querer ser de la patria lingüística de Quevedo? Cuando le dice, y además eso está todo lleno de joyas, que dices, pero este tipo, ¿de dónde sacaba todo esto, no? Al mismo tiempo, esa cosa tan humana, porque Quevedo como Lope son seres tan contradictorios como Sí. geniales. Eran malos y buenos, y malísimos y Efectivamente. buenísimos. Sí. Y están arrepintiéndose cada día de lo que acaban de hacer. Pero eso es aquello maravilloso de las rimas sacras de Lope. Entro en mí mismo para verme y dentro encuentro, ay de mí, con la razón postrada, una loca república alterada. Es que es tal Pues cual. está Freud ya todo resumido. Totalmente. Es verdad. O a Quevedo cuando hace un requiebro a una mujer, Gutiérrez, y le dice, oye, Gutiérrez, hazme caso, que no quiero tener gusto mental noche de día. Es decir, lo de gusto mental está bien, pero no es suficiente. Hay un ¿no? momento cuando hace lo del amor, esto es amor, quien lo probó lo sabe, Lope, Quevedo, que le tenía celos a Lope por el éxito que Es tenía que Lope. Lope es un monstruo. Es un monstruo. Y además, bueno, creo que además lo de monstruo, no sé si lo puso Cervantes o Quevedo, porque había que atreverse a llamar monstruo a Lope de Vega. Entonces él contesta con un elogio de la prostitución, diciendo que lo único que gusta es lo que se paga. Y hace un soneto, claro,
técnicamente perfecto, como todos los de Quevedo, pero que es una aberración solo por llevarle la contraria a Lope. Ni te cuento Góngora cuando dice: yo te untaré mis versos con tocino para que no los pruebes, Góngorilla. Perro de los ingenios de Castilla. Bueno, y pensando que Do todo tú esto... empullas, cual mozo de camino. O sea, dice, pero no se puede insultar más en menos espacio. Y todo esto desaparece, porque desaparece de los programas educativos en el país. Porque estamos gobernados por ignorantes. ¿Y por dónde empezamos? Porque podemos... la casa puede ser la alternativa, ¿no? Por hacer esto. Sí. Hacer esto y hacerlo con normalidad. Estamos orgullosos de pertenecer a la lengua de Lope. Sí. Lope, por muy mala que sea una comedia, esas comedias que escribía entre la misa de la primera hora y el almuerzo, por muy mala que sea, siempre te encuentras una página genial. Sí. Siempre. ¿Eh? Y tú vas diciendo, hombre, que esto se lee, porque ni respeta las normas, pero es un anarquista total literario, ¿no? Se salta todo la torera. Pero de repente, mira, toda la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, toda, te la encuentras en Lope cuando en una de sus comedias una madre intenta preservar a su hija del mundo diciéndole que, bueno, es hija del sol, pero que los seres humanos son malísimos. Y hay un momento que dice, la hija se subleva contra la madre y le dice, es que quiero tener un yo. Y para tener un yo, necesito otro yo que me mire como igual. ¿Eh? Eso que me parece de una profundidad tan grande. Es decir, que está pues toda la dialéctica. Todo. O todo Kojève, si quieres, está ahí, ¿no? Que está, pues bueno, pues te lo encuentras ahí y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues celebrar lo que somos. Yo creo que no nos tenemos que cabrear con lo que no hacemos, sino celebrar gozosamente lo que somos. Y adelante. ¿No? Oye, Nouvelle en Soleil, ¿eh? Sí, porque a algunos se les cae el pelo. A Soleil. Gregorio no, ¿ves? Esto es por hablar buen español. Bueno, sí, la verdad es que Nouvelle en Soleil es el clásico champú anticaída, Federico, que lo tenemos siempre en las mejores farmacias del país, lo podemos encontrar. Y fíjate, hoy nos vamos a ir a la farmacia de Fernando Gázquez, en la avenida Pedro de Mendoza, en Granada, en Guadix, porque allí tienen todos los productos de Nouvelle en Soleil. Gázquez, Pedro de Mendoza, Guadix. O sea... Bueno, pues yo no sé por dónde van los oyentes, Silvia, hoy. ¿Qué tal? Hemos recibido muchas preguntas sobre educación, relacionadas con la educación, un tema que suele preocupar bastante a nuestros oyentes, y más con las nuevas leyes, ¿no? Con la ley CELA y como la recién bautizada como Ley Subirats. Nos han enviado muchas dudas sobre política lingüística también, pero también sobre los cambios en los planes educativos, los ataques a la meritocracia o la enseñanza de la historia. Tras la pausa, les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá, Silvia, con los oyentes. Sí, con las preguntas, y Federico, que lo de Echenique te puedes imaginar, ha dado también mucho de sí. Hombre. ¿Por qué no figura ninguna universidad pública española entre las 100 mejores del mundo, mientras que varias escuelas de negocio españolas figuran entre las 10, 15 mejores del mundo? Le preguntaría que cuántos años cree él o cuántas generaciones hará falta para eliminar la leyenda negra de la historia de España, con todo el daño que están haciendo. ¿Cómo es posible que un niño que suspenda pueda seguir adelante con los estudios, o sea, pasar de curso? Eso no lo veo. Yo lo único que de pasar lo que hace es retrasar a un niño, porque va a pasar a una cosa que no entiende porque no la ha suspendido y no sabe. Estoy muy preocupado por el futuro de mis nietos. Sacan muy buenas notas y hoy día no se premia el esfuerzo, y temo que no se conserve el historial académico para el día en que tengan que ganarse la vida y no se valoran los mejores dotados. ¿Qué se va a hacer? ¿No cree usted que con estos cambios de enseñanza y de planes de estudios están haciendo a la juventud de ahora un zote? Me gustaría conocer la opinión de don Gregorio sobre los programas de bilingüismo, plurilingüismo, y en caso de que considerase que tienen interés, ¿desde qué edad? ¿Considera que los conocimientos que se adquieren en la lengua materna son insuficientes? Bons días. Eu quería preguntarlle ao invitado que va a estar ahora aí da mañá, a ver que lle parecen estes dialectos, estes chapurriaos que eu falo en casa con meu pai e a miña mãe, e cando voy ao pueblo. Pues ahora la última es que han puesto un late night en la televisión aragonesa, miércoles y jueves, que se llama A escampar la boya, y se ponen ahí a hablar en un dialecto que ni ellos mismos entienden, con un montón de sandeces que dices a escampar.
a escaparrar, os mandaba yo, como decía mi abuela. Ella sí que hablaba verdadero aragonés. Soy Julio de Buenos Aires, oyente diario del programa del profesor Jiménez Los Santos. Estoy avergonzado como argentino de Cheminga Dominga. Vergüenza me da. Ese no sabe hablar ni el rosarigacino. Y la verdad, Paco Martínez Soria tenía el arte de hacernos reír con sus personajes. Pues sí, este nos da una cierta repugnancia, dirán ahora en aragonés. Tú coge cualquier frase en español, quítale un par de consonantes y pon acento de burro. O sea, es cuestión de vocales y que suene algo que se vuelve acerca a la mula. Pues que pasa allá, tal, bueno, esas cosas. Y a partir de ahí ya eres naragonés. Además no aragonés, naragonés, como si fuera naranjito. Bueno, preguntas muy interesantes. A ver, las Gregorio. Universidades, ¿por qué no hay ninguna entre las 100 mejores y sí hay escuelas de negocio? Bueno, pues yo de todas estas cosas siempre intento ver la parte positiva. Si hay escuelas de negocios es que nada nos impide hacerlo bien. Y por lo tanto, si nada nos impide hacerlo incluso bien, muy bien, hagámoslo porque bien. un país pequeño que tiene además el respaldo universitario nulo, sin embargo, como en pocas décadas, bueno, 3, 4 décadas hay escuelas de negocios, pero además efectivamente no una ni dos, varias, ¿eh? Sí. Pues si lo hacemos bien en eso, Claro. es que no hay ninguna condena ni ningún fatalismo que nos obligue a ser mediocres en ningún campo. Pero eso hay que creerlo. Hay que creerlo y después tener aspiraciones altas. No es ningún defecto tener aspiraciones altas. Hay un concepto que a mí cada vez me pone más nervioso, que es el de equidad. Claro, ese es un concepto sagrado que ¿cómo te vas a meter con él? Pues yo creo que nos tenemos que meter con él. Porque la equidad no es real mientras haya distintas aspiraciones a la virtud. Y si hay distintas aspiraciones a la virtud, lo que no puedes hacer es someter a los niños al lecho de procusto de la mediocridad. Sí, señor. Hay que estimular al que es capaz de esforzarse, de llegar más allá. Aquello que Ptolomeo le preguntó una vez a Euclides, es decir, ¿es que no hay un camino real para llegar a tus teoremas? Diciendo, hombre, la gente de pueblo que se esfuerce, pero yo tengo que encontrarme. Y Euclides le dice, no. Es decir, ante este teorema, tú y el esclavo sois iguales. Es decir, eso, que ante el conocimiento, en un emperador y un esclavo, estamos en la misma situación y que lo que nos va a diferenciar es las aspiraciones, el esfuerzo que pongamos, el rigor, pues me parece que es la esencia de la democracia. Sí, señor. Es la esencia de la democracia. Bueno, preguntaban por los programas de bilingüismo, que es algo, ¿verdad?, que ha surgido también en la tertulia. El timolingüismo, yo recuerdo que eso fue una cosa de Ciudadanos, me parece, y al que lo usa mucho, me parece que el primero fue Jorge, el de Baleares, sí, que dice, el timolingüismo que se inventó Albert Rivera, para no decir que se pudiera estudiar en español. No sé yo de dónde trilingüismo, ¿qué trilingüismo? Esto es timolingüismo, al final ¿en qué ha quedado? Que prohíben hasta el 25% que mandan los jueces. No sé de dónde sería esta oyente, pero no sé si si llamaba desde Cataluña o llamaba desde otra comunidad autónoma, hablando, por ejemplo, de los programas bilingües en inglés y en español. Bueno, que eso en Madrid... puede ser en Madrid, es donde el único sitio donde se ha sentado. Yo eso lo planteo de esta manera. Si el señor consejero de Educación en Cataluña considera bueno que su hijo vaya a una escuela en la que se da un tercio en catalán, un tercio en inglés y un tercio en español, si es bueno para él, también es bueno para mí. ¿Ah? Sí. ¿Por qué no va a ser? ¿Por qué tiene que ser solo bueno para él? Y Gregorio, ¿no crees que esta falta de exigencia con los alumnos en realidad es una enorme falta de respeto hacia ellos? Hacia uno mismo. No, y pensar que no pueden llegar, o sea, el pensar que no pueden llegar ya es faltarles al respeto. Mira, hace unos años, y además todo tiene un aire, lo que voy a contar ahora, de surrealista, pero es cierto, una persona que ha estado detrás de todas las reformas educativas y que hace poco pues lo han dimitido como subsecretario de Educación. El Tiana. Dijo Tiana, el Tiana. Tiana es el echeminga de las teorías educativas. Dijo en unas jornadas organizadas por el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña lo siguiente. Y a mí lo que me escandalizó
Es tanto que lo dijera él como que fuera acogido con normalidad por el Colegio de Doctores y Licenciados. Él decía lo siguiente: hay maestros que están educando como si detrás de ellos tuvieran a Elsinor. ¿Ah? Y no se han dado cuenta que ya no tienen a Elsinor, sino un McDonald's. Entonces lo que tienen que hacer es educar para el McDonald's. A mí eso me parece una dimisión absoluta del respeto que tú te debes a ti mismo. Porque comparar Elsinor con un McDonald's, el que es capaz de comparar eso se define de una manera más precisa a sí mismo que todo lo que podamos decir de él. Hay que decir que lo ha echado por antipático, pero no por imbécil. O sea, Pilar Alegría ha echado a este porque creía que él iba a ser el ministro, que la verdad lo merecía después de la CELA. Lleva 100 años. Ministro de toda la vida, y pensaba que ya le tocaba y poner a una de Zaragoza que no tiene ni carrera. Pero bueno, así es el sanchismo, ¿no? Bueno. Pero de una entrevista antes de que lo echaran, porque además lo ha echado sin darse cuenta. Está el tío que rabia porque no ha dejado ni hacer un discurso de despedida. Lo fulminó en 10 segundos. Se ve que le faltó al respeto, eso se dice, y la tía lo destituyó en el acto. O sea, saber no sabrá, sí. Pero carácter tiene la de Zaragoza, que es una prognata nata, o sea, tal. Pero este tío, ¿qué desprecio tiene para el alumno? Yo cuando oía esta mañana al mamarracho este de Rosario y a todos estos, yo he nacido en un pueblo perdido de los Montes Universales, hijo de una maestra y de un zapatero. Yo he podido estudiar al máximo nivel en la educación pública siempre con beca desde los 10 años, en mi escuela, en mi pueblo, luego en Teruel, después en Zaragoza, luego en Barcelona. He tenido acceso con becas a la mejor enseñanza que ha habido en España nunca. Y era gratis, y era en la dictadura. Y además no solamente te pagaban los estudios siempre que valieras y te esforzaras. De los que estudiamos, el otro día celebrábamos pues el cumpleaños del profesor de nuestro colegio, del San Pablo en Teruel, donde hicimos de todo. Y leíamos a Freud y hacíamos teatro y sacamos matrícula de honor en 4 asignaturas. Era lo normal. Y en nuestro pueblo era lo normal. ¿Por qué? Porque valíamos para estudiar. Y nos esforzábamos y aprendíamos. Y no era ninguna carga. Mira, os cuento una historia. Esto me lo contaba hace poco un padre que lleva a su hija a una escuela inglesa en Mallorca dirigida por un gran deportista. Su hija hacen todo en inglés. El profesor le pidió una redacción sobre un tema, un soneto de Shakespeare. Era una cosa compleja. La hija hizo la redacción, se la pasó a sus padres, entre todos la corrigieron y la presentó al profesor. El profesor le dijo, no, tienes que mejorar esto, porque entre las premisas y la conclusión no se ve. Bueno, la niña se enfadó, los padres se enfadaron, la volvieron a hacer. Y el profesor le dijo, aún no. Tienes que volverla a hacer porque aquí le falta esto, aquí repite no sé qué, 4 veces. Pero a la cuarta, el profesor le enseñó la primera versión y la cuarta. Y le dijo, si puedes aspirar a esto, ¿por qué contentarse con esto? La cuestión es, hay que pagar. Intuyo quién era el deportista de la escuela. Hay que pagar a una escuela privada para que te digan esto tan elemental. Eso es. Pues sí, por lo que no se pueden regalar los aprobados, ni los notables, ni las matrículas, porque si se regalan nada vale nada. Ahora, qué cosa tan básica, ¿no? El principio y el fin, ¿no? No saben igual. Las diferentes sobresalientes regalados no saben igual. No, es que no sirven para nada. Pero los niños lo saben, ¿eh? Hombre, si lo saben. Los niños que son muy listos. Claro que lo saben. El otro día venía yo en el tren, en cercanías de Barcelona, y había un niño, veía 2 niños, uno hablando con otro, le decía, ¿tú qué tal? Y dice, pues me han puesto que he mejorado, que tal, cual. Y dice, ¿qué? Dice, no, si es un robot el que pone los comentarios. Y yo, pues obviamente, dice, sí, mira, los que hemos aprobado todo, a todos nos han dicho lo mismo, palabra por palabra. Los que han suspendido, a todos les han dicho lo mismo. O sea, tanto personalizar la educación y después poner las notas un robot, ¿no? A poner los comentarios. Pero, escucha, yo he definido siempre el maestro, no sé si os parecerá un poco exagerado, pero en fin, me lo creo, que el maestro es el celoso amante de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Sí, señor. Pero te lo tiene que visualizar, es aquel que te ayuda a visualizar
las mejores posibilidades de ti mismo. Es decir, un maestro que te dice que te contentes con las peores posibilidades de ti mismo, no es un maestro, no es un maestro, es un estafador. Yo creo que sí. Yo el momento máximo de mi vida fue en COU, que salí de mi colegio y fui a otro que no me conocía a nadie, con lo cual no había expectativas ningunas. Y en el primer examen, y era un colegio muy exigente, el primer examen, cuando nos daban las notas, el profesor dijo, ¿quién es Pano? Y para mí fue el gran momento de mi vida, porque claro, dice, pues enhorabuena, ha hecho usted un examen perfecto, tal. Pero era aquel ¿quién es Pano? Que yo me había matado. Claro. Fue fantástico. Claro. Y eso es un lujo que se le está quitando a los niños ahora. Si todo es sobresaliente, nada es sobresaliente. Todos hemos vivido esa experiencia de que te han sacado a la pizarra, has resuelto un problema y vuelves a tu sitio. Encantado. Eres Superman. Claro, eso no se puede mejorar. Yo recuerdo una alumna muy inteligente, muy inteligente, que me hizo una vez un trabajo sobre la sofística en filosofía y que defendía que todo es relativo, que no existe la verdad y todo es relativo. Era un magnífico trabajo. Por supuesto le puse un 0, porque yo sabía que la provocaba y venía ya, pero muy enfadada. Oye, ¿cómo me has puesto un 0? Si todo es relativo, no te preocupes. Para ti está muy bien, para mí está muy mal. ¿Para qué vamos a discutir? Todo es relativo. La otra se quedó y lo entendió, que todo no podía ser relativo si a ella le sabía muy mal que le pusieran un 0 en un trabajo que había hecho. Bueno, vamos a llegar a un término medio, que es el Tu Jamón Directo, porque el día de San Juan, que es pasado mañana, además de ir de boda, nosotros, pues es que es el día mágico, es el día del amor, es el día en que... Qué bonito, ibais de boda, uy, qué maravilla. Pues claro que sí, ¿quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar? Claro. Qué lástima que no vayamos juntos, que podríamos hablar un buen rato. Sí, pero hubiera sido fantástico. Sería una buena mesa. Sería una buena mesa. Han tenido su... Sí, luego nos pondrían micrófonos Pillarejo. Daniel Muñoz ya tiene el lote. Daniel tiene ya la solución. Por supuesto, claro que sí. Ese lote de Tu Jamón Directo se lo quitan de las manos, y desde luego no es para menos. Fíjate, 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos cada uno, listo para consumir. 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico. Esa cuña de queso puro de oveja riquísima de 250 gramos. Esa botella de vino de Rioja Coto de Imaz de 500 mililitros, y todo por tan solo 52 euros, IVA y gastos de envío incluidos. No hay trampa ni cartón. Toda la información en tujamondirecto.com o en el teléfono 984 10 28, 984 10 28. Y vamos a brindar con Balduero, también un vino excelente. Claro que sí, el eje del mundo. Que es que hay que decir que está en la editorial Rosamerón. Que es una editorial que hemos montado 3 románticos que sabemos sumar. Rosamerón. Hombre, sí, porque sí. Pero me vas a permitir que me corrija a mí mismo. A ver. Porque hay una rata muy dolorosa. Como todo lo de las ratas. Pero en este caso es que le damos una victoria póstuma a Francisco I, y por ahí no. No, nunca. No, de ninguna manera. No le podemos dar una victoria nunca póstuma jamás, a Francisco nunca I. jamás. Bueno, al principio se dice, decía el soberano francés Francisco I que podía considerarse feliz porque sus hijos nacían armados. Ahí falta la palabra esencial. Decía el soberano francés Francisco I que España podía considerarse feliz porque sus hijos nacían armados. Ese olvido de España es darle una victoria póstuma. Pues queda reparado. Vamos a brindar por Balduero, brindamos por Balduero, Carlos claro I, el emperador, que decía Francisco I en la torre, cuando volvió a Francia, en la Torre de los Lujanes, dice, bueno, se habla de que mi primo Carlos y yo no estamos de acuerdo en nada y que Europa sufre. No es verdad. Estamos totalmente de acuerdo, los dos queremos Milán. Bueno, pues eso. Oye, me han dicho que en la serie esa Infecta sin límite lo pintan como un tontorrón a Carlos I. Bueno, ha dicho un actor que cristaliza en Adoquillo, que voy a ver esa basura. Vale. Yo no veo series que me españolas si no me las prescriben, y pasado por un médico ideológico. Pero es un progre. Leí una entrevista con el actor. Como pasa con los actores, que son monigotes vacíos, que ocupan... Dice, yo he hecho un Elcano muy de izquierdas para que no se lo apropien. Un merluzo integral. Sí, hay que ser un ignorante. Yo, ¿cómo voy a ver eso, basura, hombre? Sí, de ninguna manera.
Bueno, pues eso. Sí, vamos a hacer una pausa, Federico, si Una te parece. pausa, Nos vamos a las noticias, porque están pasando cosas. No dejan de pasar cosas. Y lo que es peor, el viernes pasarán Consejo de Ministros. El sábado Consejo de Sábado, Ministros, encima hará ya no sesión de control, respetan ya sí. ni los fines de semana. Que necesitan negociar entre ellos porque están a leches, como siempre. A Lo ver. bueno de este gobierno es entre nada Calviño, que es la nada más absoluta. Pero no han entendido nada, ¿no?, de lo que ha pasado en Andalucía. No, porque como no admiten que han perdido, ayer Tezanos, le hizo un elogio enorme y dice, uy, va a sacar un 29%, estamos salvados. Hombre, si el otro saca un 44%, te va a meter Sí. 200 escaños. Pero Gili Tezanos, si es que no se puede más corto. El que dijo, ese Madrid tabernario. El tabernario, prácticamente mayoría absoluta para el Ahora están PP. entretenidos Que sigan ahí. en decir que Ayuso está en declive y ahora cuando todos son del PP. Yo es que me llama la atención. No, Digo, ayer además dice Juanma Moreno aquí, dice, Sí, es sí, sí. fantástico. Y llega allí, lo primero que hizo, yo me fijo en los mejores, o sea, en Madrid. Así que nosotros también, y además tenemos playa. Bueno, estaban- Sabes Bueno. que en la intervención dijo, me acaban de decir, vengo de un sitio donde me acaban de decir que te vas a Miami, refiriéndose a Ayuso, sí. a buscar inversores. Dice, bueno, pues yo voy a ir en paralelo a ti. Sí, Voy a ir de- pero claro, siempre lo dijeron, nosotros queremos como Madrid prosperar, crear empleo, cosa que Andalucía no había hecho en 50 años. Yo, que viajo bastante a Andalucía, siempre me había puesto muy nervioso y no me gustaba nada esa excusa permanente de todos venimos de la barbarie, Sí, todos. sí. Por lo tanto, es decir, justificarte que tu pasado ha sido no sé cuál. En los 2 últimos años he visto un cambio radical, y es que la gente hace proyectos. Así como en estos momentos en Cataluña una reunión acaba con compromiso de volverte a reunir. Sí. Y no hablar de política. Efecto, pero volverse a reunir. Sí. En Andalucía resulta que las reuniones acaban con compromisos de negocio. que firmas y adelante. Y ese espíritu me parece que es, si consiguen asentar el eje Sevilla-Málaga, Son Andalucía... imbatibles. Bueno, pues que aunque parezca increíble, tenemos que despedirnos, Gregorio. Pero Pues un placer. quedas fichado, que conste. Y esto es como el Real Madrid. Es que la gente quiere venir al Real Madrid. La gente de categoría viene a esta tertulia. El que no viene a estas tertulias porque no lo queremos fichar o porque le da miedo competir. Pero los grandes están Yo siempre aquí. te diré, ¿me dejas que te diga una cosa? El otro día, hablando con distintos editores, decían, en el programa de Federico, si vas, se incrementan inmediatamente el número de ventas de tus libros, pero así. mientras que en el resto de programas se olvidan del libro y aprovechan al invitado para hablar de los intereses de tal, ¿no? claro, eso es así. Esto, que vengas aquí y decir, esa garantía de que si vienes a este programa... O sea, ya puedes escribir el siguiente que lo vendemos en octubre. Ahí o sea, estamos, pero ahí Yo ahora me va a matar, pero acabo de recibir un WhatsApp de un profesor de administrativo de la Autónoma, muy amigo mío, Joana Menos, que me manda un bicho así con cara de malo y dice, qué envidia con Luri. Bueno, ya no nos echemos más flores, que esto va a parecer un prau catrapa. Yo no tengo inconveniente, ¿eh? Bueno, claro, como viene de Cataluña el pobre, está a dieta. Bueno, pero vamos a ver las últimas novedades y luego tenemos una crónica, Rosa. Hoy hay revistas, ¿no? Sí. Tenemos revistas y además ya está la banda de Yoli Tenacillas, que tiene su sede en Telecinco, ya están a la búsqueda de otro maltratador. Bueno. Necesitan un maltratador. No va a ser el marido de Mónica Oltra. Claro. Pues ya lo han encontrado. Y va a ser un torero. Podrían hacer el serial de Teresa, la niña. Por supuesto. Si hubiera sido el hermano de Ayuso en vez de Mónica Oltra, ya estarían haciéndolo. Bueno. En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.